Hoy vamos a ver la interpretación sobre el siguiente pasaje bíblico. Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 9. Y vamos a aplicar el método de la causa y la consecuencia. ¿Sí? Causa, proceso y consecuencia. Bien. Bien. El versículo 8 y el versículo 9. Son dos versículos que vamos a interpretar versículo por versículo, pero el mensaje es uno solo, ¿no es cierto? Según el versículo 8, ¿qué consecuencia nos está hablando? Según el versículo 8, ¿qué consecuencia habla? ¿Qué consecuencia tendremos? ¿Qué dice? Según el versículo, tal cual. La consecuencia que el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. Que el Hijo del Hombre, ¿sí? Le confesará, ¿no es cierto? Delante de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. Habla de la consecuencia de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que va a confesar delante de los ángeles de Dios que él, ese hombre, ¿sí? Es salvo, mío. ¿No es cierto? Eres mi discípulo. Eres el verdadero el creyente. Así va a estar confesando delante de los ángeles de Dios. ¿No es cierto? Puede ser que sea a cada uno de ustedes, incluyéndome yo, y cualquier el creyente verdadero, Jesús va a estar nombrando, reconociendo y confesando delante de los ángeles de Dios. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que lleva a esta consecuencia? ¿A cualquier creyente? A cualquiera, no creo. ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa entonces que me lleva a esta consecuencia? Según el versículo 8. Todo aquel que me confesare. Confesar a Jesús. Confesar el nombre de Jesús. El que me confesare delante de los hombres. ¿No es cierto? Entonces, si uno confiesa delante de los hombres, que me confesaré, a Jesús está diciendo, ¿no? El que dice que a Jesús lo conozco, Jesús es mi Salvador, Jesús mi Señor, Jesús es mi Dios. El que confiesa, entonces Jesús, allá arriba, ay, ese muchacho está, ¿no? Confesando que soy su Salvador, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia. Y el proceso, hay una palabra clave que es también. Quiere decir de la misma manera. De la misma manera que él confesó, él también confesaría delante de los ángeles de Dios. Eso es, de la misma manera. Muy importante, de la misma manera. Por eso la expresión es muy parecida, ¿no es cierto? El que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre confesará delante de los ángeles de Dios. De la misma manera. Entonces pregunto, el verbo confesare obviamente es un verbo subjuntivo. ¿Por qué digo esto? Ya estamos cerca de las conjugaciones del verbo. Tengo que ir viendo los verbos, ¿no? ¿No es cierto? Y hoy veremos
el tema de las preposiciones, que es tan importante también, ¿no? Bien. Así de fácil, el que me confesare delante de los hombres, así de fácil confesar. ¿Qué significa confesar? Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor. ¿Así de fácil? No. ¿Qué significa? Me confesaré. El diario vivir, De vivir, estar en Cristo. estar en Cristo. ¡Wow! Podemos imaginar, pero no podemos imaginar. Eso es cierto, correcto. Yo digo que sí. Pero leyendo este versículo, este pasaje bíblico, ¿cómo uno tiene que entender? El que me confesar es por nuestra boca, ¿no? Confesar, reconocer, afirmar, ¿lo cierto? Hablar, el que hable Así de es. Jesucristo delante de los hombres. Ujú. El que hable de Jesucristo. Me confesaré, ¿qué confiese. significa? Me confesaré. Jesús está diciendo, ¿no? Él está diciendo que el que me confesaré. Porque hasta el diablo puede confesar, incluso ha confesado, reconoció, afirmó, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿De eso está hablando? No creo, ¿no? ¿Cómo hay que entender esto? Porque dijo que de la misma manera, confesaría delante de Dios. Entonces Jesús, si de la misma manera, no creo que Jesús confiese con su boca sin nada de voluntad, por decir, afirmo que ese hombre es nuestro, ¿no? Hombre, así, no creo. Entonces, esto significa algo más que confesar. ¿Me siguen? ¿No es cierto? Porque como dijo de la misma manera, él no creo que confiesa así nomás, como nosotros lo entendemos aquí, de confesar, no creo. El tema es que ¿qué es me? Ya hemos visto. ¿Me qué es? La palabra clave está en me. Se está refiriendo a Jesús, ¿no es cierto? A ver, Alma Elena, sí, ¿qué pregunta tiene? Es como con convicción, con la seguridad de saber quién es Él. Ajá. ¿Y cómo sabemos con esta palabra, el versículo? Cuando leemos el versículo, ¿sí? La actitud ¿En qué se puede basa? ser, Tiene que tener un argumento. O sea, la o sea, actitud, Con fe, a ver si me entienden. Cuando nosotros leemos la Biblia, la respuesta nosotros ya sabemos, obviamente. Pero supongamos que cuando leemos un pasaje bíblico que no tenemos la respuesta obvia, ¿sí? Tenemos que interpretarla, entender, sacar el mensaje. Pero para poder entender correctamente el mensaje, tenemos que tener un argumento válido. ¿En qué basamos? ¿No es cierto? Con convicción, vivir. ¿De dónde saca esa justificación, el argumento de su imaginación? Entonces es muy subjetivo. ¿Me explico? Tiene que ser algo objetivo, con un argumento bien claro. Yo digo esto, lo que significa me confesar delante de Dios, significa eso, lo que dijo alguien, a vivir con visión. Pero tengo que darle un argumento. Por lo menos lo que es del análisis táctico, el gramatical o el del griego bíblico. Eso es lo que yo quiero que entienda, la importancia de leer directamente el griego bíblico. Sí, Eduardo. yo puedo decir que conozco a Jesucristo, pero mi vida, mi forma de vida no se condice con eso. O sea, la obediencia a su palabra, a lo que Él ha dicho, en mi vida, en una actitud, ¿puede ser? Está bien, sí, todo lo que ustedes dicen es cierto, la respuesta es correcta, pero vamos a tratar de hacer un análisis, ¿sí? De este dicho. ¿Está bien? Bien. Donde dice, me confesaré, está refiriendo a Jesús. Y Jesús dice que yo le confesaré, está refiriendo al que le confiesa. ¿Estamos bien? Bien, hasta ahí bien.
Donde dice me es un pronombre personal que hemos visto. ¿Está bien? De primera singular, ¿qué caso sería en este caso? Acusativo. Acusativo. ¿Está bien? Objeto directo. ¿Está bien? Ujú. Eso es lo que vemos en castellano, pero en griego bíblico dice en emoi, para que sea lo que dijimos, pronombre personal de primera singular acusativo, tenía que haber sido, ¿en qué? Ya hemos visto en griego bíblico, ¿qué sería? Pronombre personal de primera singular. Me o M. Muy bien, wow. Me o M. ¿Está bien? Pero en griego bíblico está en emoi. Ahí está la clave. ¿Esto qué quiere decir? El que me confesare no es que afirmarlo, me se refiere a Jesús, dijimos, ¿no? ¿Sí? Yo confieso, objeto directo, ¿quién es? Jesús. Yo confieso, afirmo. No, eso no basta. En griego bíblico, en verdad, no tenía que haber puesto me, porque no es acusativo, sino en emoi. En es una preposición. Hoy vamos a ver preposición, la importancia de preposición. Por eso elegí este pasaje bíblico. En es una preposición que significa dentro. ¿Está bien? Igual que castellano. En, cuando veamos preposiciones, en, igual que en castellano, igual, en. La pronunciación también igual, es en, igual. Pero se escribe de esta manera, ¿no? En, dentro. Emoi, primera persona, singular, dativo, ¿no es cierto? Lo que significa cuando se junta pronombre personal con una preposición, tiene un significado. ¿Está bien? Entonces, lo que está diciendo es que no es que refiere solamente como objeto directo a Jesús, sino el que confiesa estando dentro de mí, de esa manera, ante los hombres. Él, de la misma manera, aquí lee en castellano, entonces, tercera singular acusativo en castellano, ¿no es cierto? Pero en castellano, en griego bíblico, es en auto. Una preposición y tercera singular dativo. Significa dentro de él. ¿Qué significa esto? El que me confiesa estando dentro de mí, de la misma manera, yo estando dentro de él, confieso delante de los ángeles de Dios. Si no confiesa estando dentro de mí, yo no voy a confesar. Si está estando dentro de mí, confiesa delante de los hombres, yo también, de la misma manera, yo estando dentro de él, confesaré delante de los ángeles. Eso es lo que significa. Por eso le dije, todo lo que ustedes dijeron está bien, correcta. Vivirla, no decirla solamente con convicción. Bárbaro. Pero ¿en qué vas? En esto. Eso es que está, en griego bíblico está muy, muy claro. No hay que imaginar, sacar de nuestra imaginación, sino está claro. O sea, ¿cómo confesar? Estando dentro de él. Es la única manera. Entonces, si hacemos eso, Jesús también de la misma manera lo haría. Él estando en nosotros. Eso es fe. Eso es fe. Cuando hablamos de fe, ¿usted confiesa que Jesús es su Salvador y su Señor? Sí. ¿Cómo? Porque en mí está Jesucristo, yo estoy en él. La única manera. Si no está así de esta manera, no tiene fe. ¿Está bien? ¿Sí? Y el versículo 9, vamos a ver qué dice. Versículo 9. ¿Cuál es la consecuencia? Porque está unido. Son dos versículos que hablan el contrario, pero es un solo mensaje. ¿Cuál es la consecuencia del versículo 9? Será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora, en vez de confesar, negar, dice, ¿no? Será negado delante de los ángeles de Dios.
¿Sí? ¿Qué causa le provoca esta consecuencia? Versículo 9. El Pero que me negare delante de los Me hombres. negare delante de los hombres. Está hablando del mismo, ¿no? Pero contrariamente. Donde dice me negare, este me, en castellano igual que me de arriba, pero dijimos que era enemoi. Este me, en griego bíblico, acá sí está escrito me. Acá sí. ¿Qué significa? Es algo obvio. El que se niega no está dentro de él. ¿No es cierto? Entonces, el que me negar, claro, me niega como que no está dentro de Jesucristo, me solo menciona. ¿No es cierto? Es algo obvio. En griego bíblico, por eso es tan claro. Entonces Jesús no hace falta confesarlo, ¿sí? Si ya me negó a mí. ¿Está bien? Y me negó porque no está dentro de mí. Entonces él mismo será negado delante de los ángeles de Dios. Será negado delante de los ángeles de Dios. Jesucristo no hace falta confesarlo, que él me negó. No, si nunca estuvo. ¿Se entiende? Esta preposición en y emoi, estar dentro de mí, ha utilizado en otra parte de la Biblia que podemos entender mejor todavía. Cito Juan capítulo 15:4. ¿Alguien podría leer Juan 15:4? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Ay, no, perdón, es Lucas. Juan 15:4. ¿Qué dice? permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Ahí donde dice permanecer en mí, ese es el mismo en emoi, en griego bíblico. El que está dentro de él, Jesucristo también está, o sea, dentro de él. Él si está dentro de Jesucristo, Jesucristo está dentro de él. La única manera de se ver una vida cristiana verdadera, llevar frutos. La única manera que se haga la voluntad de Dios. Es la única manera. Si Eduardo, su esposa, si está dentro de Jesucristo, Jesucristo está dentro de usted, dentro de su esposa. Entonces se hace la voluntad de Dios. El problema es que nosotros no estamos dentro de Él. Si estamos dentro de Él, de la misma manera Él estaría dentro de nosotros para hacer su voluntad. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, Alma, usted levantó la mano. ¿No? Bien. Sí, es interesante, por ejemplo, en el versículo 8, bueno, viene la causa, viene proceso que es también, y luego la consecuencia, pero en el 9 ya no hay un proceso. Porque como estos dos habla de un extremo a otro extremo, pero como le dije, de un mismo mensaje, ¿no? Entonces, también, yo diría que se abarca también esto, de la misma manera, pero es que no hace falta, porque si no está en él, Jesús ya no le interesa. El mismo será negado. Claro. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta, comentario? Por eso, a veces nosotros cuando leemos en castellano nos confundimos, porque no está claro en castellano, porque la traducción, ¿no es cierto? Y no está bien traducida a veces. No digo que esté mal, ojo, que le falta información, que no es completa, eso es otra cosa, ¿no? Ojo, la Biblia es perfecta sin errores, ¿sí? Ojo, alguien dice que no, Daniel dice que la Biblia está... No, por favor. No tiene ningún error. Falta la información, ¿sí? Porque es traducción. Por eso tenemos que hacer la interpretación directamente del griego bíblico. Para eso estamos, ¿no?
aprendiendo el griego bíblico. Sí, Carlos. Escucho. Borro, mientras borro, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Escucho. O escuchamos. Profe, buenas tardes, acá desde Colombia. Buenas tardes a todos y bendiciones. Buenas tardes, sí. Profe, muy profundo, pues es lo que uno como creyente entiende que dicen esos pasajes. O sea, uno lo entiende como mis hermanos acabaron de decirlo antes de, cuando usted hizo la pregunta, ¿cierto? Entendemos, pero lógicamente cuando, como usted lo dijo, o sea, cuando vamos a darle respuesta a alguien es tan fácil, o sea, tan fácil. Ok, el que me confiese, tan fácil. Bueno, los católicos lo confiesan, o bueno, el que sea, ¿cierto? Pero es diferente estar en Él y que Él esté en nosotros. Entonces es mucho más profundo y mucho más rico. Entonces, muchas gracias por la información, profe. Mire, sí, sí. Bueno, no quería ampliar esto, pero ya que habló del católico, todo, si quieren, amplio un poquito, ¿sí? Cuando nosotros leemos el capítulo 15, ¿no? La famosa la vid, ¿no? Nosotros sus ramas, ¿no es cierto? Hay una cosa que nosotros obviamos, que es acorde a esto. No nos engañemos, confesar, todos pueden confesar. Vuelvo a repetir, el 100% de la congregación de cualquier iglesia van a ir al cielo, sabemos que no. Nosotros sabemos que, ojalá que el 100%, pero va a haber algunos falsos. Pero si está con nosotros, viven con nosotros, hacen lo mismo igual que nosotros. ¿Está bien? Entonces, por eso, no es lo mismo que confesar estando dentro de él o sin estar dentro de él. Pero el capítulo 15 del Juan, está claro, hay una cosa que nosotros obviamos. Le menciono nomás, ¿sí? Versículo 2. A ver, ¿alguien podría leer versículo 2? Versículo 2. 15, versículo 2. Dice Sí. así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo Bien. aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bien. ¿Cuál es el mensaje que hay? Que tenemos que estar dentro de él, ¿no es cierto? Pero, si ustedes leen desgraciadamente, puede estar dentro de él, pegado, los pámpanos pegados en la vid, pero no llevar fruto. ¿Está bien? Cuando nosotros leemos, ¿por qué no lleva fruto? Porque no está pegado la rama. No. La rama que está pegado y a su vez no puede, que no llevan fruto. Cuestión es no estar pegado, sino estar permanecer en él. Lean otra vez el versículo 2. O sea, todo puede estar pegado a los pámpanos, como nosotros, la rama pegado al árbol. Podemos estar pegado, ¿sí? Pero puede llevar y no llevar fruto. Para que puedan llevar fruto, ¿qué dice? Permanecer en él, dice. No estar pegado, por el hecho de ser pámpano, estar pegado, no. Estando pegado, no, puede ser que no lleve fruto, dice ahí. Por eso, aunque esté pegado, si no lleva fruto, dijo que lo va a quitar, lo va a quemar, dijo. ¿Cómo va a quitar y quemar la rama que no está pegado? ¿Me siguen? Puede estar pegado, ¿sí? Pero que no lleve el fruto. Entonces ahí sí que lo va a cortar, lo va a quemarlo. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí? El hecho de estar, más o menos, lean el versículo 2, ¿sí? No es cuestión de estar pegado. Otra vez, a ver, Isaías. A ver, si quedó duda, vamos a leer otra vez. Bien, dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, En lo mí, quitará. está en él, ¿sí? Que está pegado en él, ¿sí? Todos están en él. No está comparando lo que no está en él con lo que está pegado, ¿sí? La suposición es que todos están en él, o sea, está pegado, el pámpano está hablando, ¿sí? Y dentro de todos los que están pegados, están en él, siga. Lo quitará. Y todo aquel que Lo lleva fruto, quitará. ¿Por qué lo quita? Si están en él, ¿por qué lo quita?
Porque no lleva fruto. Porque no lleva fruto. O sea, puede estar en él, pegado, como en la rama, pues que no lleve fruta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, para que pueda llevar fruto, los versículos posteriores que dicen, sigue hablando de que permanezca en él. ¿Está bien? De hecho, profe, el versículo 3 dice, cuando él expresa las palabras del 2, en el 3 dice, ya vosotros, a las personas que le está hablando, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego les dice en el 4, permanezcan en mí como yo estoy en vosotros. ¿Por qué está en ellos? Porque ellos ya están limpios, porque él ya los limpió. Sí es profundo, profe, muy profundo. Sí. Por eso ahí en ese versículo 15, ¿sí? La palabra clave es permanecer en él. Eso es que verdaderamente el que está en él. El que no está en él, solo el hecho de pegar, estar pegado, puede ser que no lleve. ¿Por qué? No está permaneciendo en él. No hay una relación. Eso es lo que... Por el hecho de estar pegado, por el hecho de estar uno de los miembros de la congregación de cualquier iglesia, no lleva fruto. Eso es lo que está diciendo. Si no hay una permanencia, no hay una relación, no. Eso es lo que estaba diciendo. Pero bueno, sigamos con lo nuestro, ¿no? No desviemos un poco, ¿no? Pero lo que quería compartir es la importancia de una preposición en este caso. Hoy vamos a ver todos los tipos de preposiciones que es tan importante. ¿Por qué? Hay muchas palabras griegas. Sí, Profesor, una pregunta, perdón. Sí, adelante. Sí. Antes de continuar con esta. La importancia de saber qué es ese fruto. O sea, el que no da fruto será cortado. Ahorita que, bueno, que usted estaba haciendo este comentario tan interesante, estaba viendo también en Mateo 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Me parece que la palabra fruto también sería muy interesante. ¿Qué es ese fruto? Si llevar almas a Cristo, tener un cambio de vida al corazón, no sé si me salgo del tema, pero me pareció muy interesante analizar lo que era el fruto, que es, bueno, llevar almas, cambiar forma de ser, dejar de hacer cosas que hacíamos que no eran correctas y empezar a hacer cosas correctas que tal vez no hacíamos. Bien, gracias Marco, muy bien. Está un poco desviando un poco del tema y estamos ampliando, pero me parece bien, me parece bien. Bueno, volvamos a lo que es de las preposiciones, ¿sí? A ver, yo mismo desvié del tema, ¿no? Como comentó el tema de permanecer en él, pero bueno, volvemos a lo que es nuestro. Preposición, ¿qué es preposición? ¿Qué es una preposición? ¿Qué significa preposición? Que indica una posición, Bien. una dirección. Bien, muy bien. Habla de una dirección, una posición, ¿sí? Como le decía, palabra griega, muchas palabras griegas, que son palabras compuestas de dos palabras. Se juntan dos palabras y arman una palabra nueva, ¿no es cierto? Y una de las primeras que se junta es la preposición. Hay tantas preposiciones que indican la dirección o la posición, más el sustantivo, más el verbo. ¿Por qué? Porque para darle el significado más específico, más concreto posible. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver hoy con todos los ejemplos. Como es una posición o dirección, está posicionado dentro de este cuadrado. ¿Está bien? Eso significa dentro. Dentro. Como hemos visto el 15.4, permanecer en el que significa estar dentro, no estar pegado. Dentro, adentro. Eso es lo que significa. ¿Está bien? ¿Sí? Y hay una flecha que sale para arriba. Primero, perdone. Más arriba, fiper. La preposición significa fiper, que está ubicado hacia arriba. Significa hacia arriba.
Vamos a ver un ejemplo que ha utilizado en la Biblia con esta palabra. Por favor, busquen Filipenses, capítulo 3, versículo 8. ¿Alguien podría buscar y leer? Por favor. Y Eso, ciertamente aún Sí. estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por Amén. amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Donde dice por la excelencia, ¿sí? Testimonio de apóstol Pablo, es una palabra, en verdad, es un verbo compuesto con dos palabras, ¿sí? Es fiperejo. Es una palabra compuesta con dos palabras, como dije, la preposición fiper, hacia arriba, ¿no es cierto? Ejo, tener. O sea, tenerlo hacia arriba. ¿Por qué apóstol Pablo consideró basura, excremento, todo lo que él ha ganado? La envidia de la gente, su conocimiento, su riqueza, su autoridad. Él lo consideró todo basura. ¿Por qué? Porque conociendo a Jesús, que lo tengo hacia arriba, inalcanzable, nada de esta tierra. Lo tengo hacia arriba, el máximo lo tiene de su vida, el máximo valor. Por eso lo consideró todo lo que él tenía, que era envidia de la gente del mundo. Entonces, para poder darle el significado más concreto, utilizó la preposición fiper, hacia arriba, que nada es posible alcanzar con la cosa del mundo. La tengo hacia arriba. Por eso utilizo este verbo con esta preposición. Significa, fiper significa hacia arriba. Y esta flecha que sale de para arriba, significa para arriba, ¿sí? Es Ana. Igual que el nombre de la esposa de Eduardo, de mi esposa también, ¿sí? Hacia arriba, Ana. Por eso siempre a mi esposa la tengo hacia arriba. ¿Eh? Bueno, tengo que tener a nuestra esposa hacia arriba, ¿no es cierto? ¿No? Hacia arriba. Para arriba significa para arriba. Le doy un ejemplo. Juan, capítulo Juan 3:13. ¿Qué dice ahí? Ahí utilizó la palabra a ver qué dice 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bien. El que subió, la palabra de subir, utilizó este verbo, esta palabra, anabaino. Es una palabra, un verbo compuesta con dos palabras, como le dije, ana, la preposición para arriba, y baino, de ir, irse para arriba. La única persona que se puede ir para arriba es la que pertenece de hacia arriba. Si no bajó del cielo de hacia arriba, que le pertenecía, no puede ir para allá, para arriba. ¿Sí? Entonces, utilizó esta preposición para darle más claridad del mensaje. Y después, otra preposición es epi, que está sobre este cuadrado, ¿no es cierto? Significa sobre, sobre. Por ejemplo, Marcos 11:7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Donde dice, se sentó sobre él, ¿sí? O se tiró el manto sobre, es epibalo. También es un verbo compuesto con dos palabras,
con epi, sobre, valo, tirar, tirarse. ¿Sí? Bueno, acá no hay un mensaje muy secreto, sino que está aclarando que tuvo que tirarse sobre algo. Entonces, en griego bíblico le gusta darle una acción más concreta posible, para que no se dude, a ver, ¿qué es lo que hizo realmente con esa acción? Entonces, mayormente cuando, para que no haya confusión, utiliza estas preposiciones. Hay preposiciones más importantes, por ejemplo, hay una flechita, mire, de afuera entra hacia adentro. ¿Está bien? Eso se llama eis. Eis. Eis se llama. Significa, como la flecha, de afuera para adentro. Eso significa. Un ejemplo que han utilizado, pero muy, muy importante. Mateo 26:18. Eis se utiliza para dos significados. Uno, habla de un lugar físico, de afuera para adentro, justamente en este caso. A ver, ¿qué dice Mateo 26:18? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Sí, entre la ciudad, de afuera estaba y entrando a un lugar físico. Cuando habla de que estaba fuera de un lugar y entra hacia, ¿no? En un lugar físico, entonces utiliza esta preposición eis. Se entiende fácil. Pero esta palabra usaba más que darle el sentido de entrar desde afuera para adentro a un lugar físico, sino para esto. Le voy a dar este que es más importante, Juan 3:36. ¿Qué dice ahí? Ha utilizado esta preposición en este versículo, pero en varias partes de la Biblia del mismo sentido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida, dice. Donde dice, el que cree en él, utilizó esta preposición. ¿Cuál es la única manera de tener vida? Creer en el Hijo. ¿Está bien? Entonces pregunto, ¿cómo hay que creer? Para que podamos tener la vida, ¿cómo hay que creer? En griego bíblico está muy claro, en castellano no. ¿Cómo hay que creer? Estando en Cristo, dentro de Cristo. Exactamente. En griego bíblico muy claro, creer en él es, estamos fuera de Jesús, que no conocíamos. Creer en él es meternos dentro de él, eso es creer. La única manera de tener vida es meternos adentro de él. Por eso utilizó eis, por lo que significa, aquí está la intención del autor. Si no hubiese usado otra preposición, ¿no es cierto? Pero utilizó eis. Cuando habla de creer en él, mucha parte de la Biblia habla de creer en él, utilizó esta preposición. Creer es meternos en él, ser en uno con él, ¿no es cierto? Como hemos visto en el principio de la clase de hoy, es confesar estando dentro de él, ¿no es cierto? Muy bien. Hay otra flecha que, mire, al revés, sale de adentro para afuera. Es otra preposición. ¿Sí? Eso se llama ek. De esta preposición sale la famosa palabra que nosotros conocemos, que es eclesia.
Eclesia también es una palabra compuesta de dos palabras. Primero, esta preposición, por algo o por lo que significa, habrá utilizado, ¿no es cierto? Y eclesia, perdón, es kaleo, el verbo original es kaleo. Entonces, no sé si yo creo que hablé, creo que sí, ¿no? Si no, bueno, repito, o le digo por primera vez. ¿Qué significa iglesia? Iglesia, ¿qué significa? Cuando inventó la palabra eclesia, Congregantes. Asamblea o grupo de los llamados afuera. Los que salen. exactamente. ¿Qué significa iglesia? Iglesia no son ladrillos, sabemos, ¿no? Somos nosotros, ¿está bien? Significado de iglesia es lo siguiente. Lo que fueron llamados, de llamar, de adentro del mundo perecedero para afuera para la salvación. Eso es iglesia. Eso significa iglesia. Vuelvo a repetir. Los que fueron llamados de este mundo perecedero para afuera para la salvación. Eso es iglesia. ¿Somos iglesia o no? Somos iglesia. Porque fuimos llamados de este mundo, ¿no? Perecedero para afuera para la salvación. Entonces, ¿ven? Se dieron cuenta los griegos cuando utilizan cada palabra junto con una preposición para darle el sentido, el significado más concreto, más específico posible. Bien, hay otra palabra o preposición. Mire esta flechita. Esta flechita que cruza por todo, bueno, una trayectoria, ¿sí? Una trayectoria. ¿Está bien? Una trayectoria. Eso se llama día. Día. ¿Está bien? Día. Día, muy interesante también, que ha utilizado esta preposición. En Mateo, vamos a ver, Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí donde dice, entra por la puerta Estrecha. ¿angosta o estrecha? Estrecha. Donde dice por puerta estrecha, en castellano tradució por, pero utilizó, en griego bíblico es día. Entonces, la gente piensa, hay que entrar por la puerta estrecha para ser salvo. ¡Wow! Una puertita muy estrecha, yo soy un panzón, no puedo pasar, ¿cómo hago? Trato de meterme la panza y hago un movimiento para pasar, ¡uy! ¡Ahí pasé! ¡Oh, ya pasé! Una vez que pasé, ¡listo! Ya tengo el seguro, yo ya me pasé. ¡Uy! Otro gordo que pesa 200 kilos no puede pasar. Y yo puedo vivir, yo ya pasé, así ya estoy, puedo vivirme como yo quiero. Yo tengo el seguro. ¿Es así? No es pasar de un momento, ¿no? O un espacio, no. Para que no piensen eso, utilizó guía. Es una trayectoria. ¿Ustedes creen que al pasar por la puerta estrecha que nos espera un camino ancho, ya que pasaste, ¡felicitaciones! Aquí le presento un camino ancho. No. Por una puerta estrecha, un camino estrecho. Es una trayectoria, es la vida de un cristiano. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para que no piense, pasar por una puerta estrecha no es pasar un momento, un lugar físico, sino todo es una trayectoria, hasta verlo a nuestro Señor. ¿Sí? Por eso utilizó esta preposición. Qué lindo, lo pensaron muy bien, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Otra preposición. De afuera, ¿sí? Que se acerca, pero la diferencia
entre eis y esta, que se llama pros, ¿cuál es? Entre eis y pros, ¿cuál es la diferencia? Que no entra, no llega hasta adentro. Bien. Por algo, ¿sí? Habrá inventado esta preposición, ¿no es cierto? Esta entró y esta no entró, pero tocó al límite, ¿eh? Tocó, ¿sí? Esta la utilizó en Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Bien, es otra versión. Ante Dios, dice, ¿no? Pero estaba con Dios, dice. En castellano, otra versión. La versión es la que conocemos. No importa. Donde dice con o ante, con significa, o sea, si uno quisiera traducir con, tenía que haber usado el autor sin. Sin. Sin en griego bíblico es con. De ahí viene sinagoga, donde se congrega, congregación, shin. Ese es el con. ¿Está bien? Pero ahí utilizó pros, proston theon. Perdón. Proston theon. Con el Dios, en griego bíblico, con Dios, ¿no es cierto? En vez de shin, utilizó pros. ¿Por qué? Por lo que significa pros. ¿Qué significa? Le doy un ejemplo. Yo vuelvo por ejemplo, del trabajo a mi casa, en la hora pico del regreso a casa, supongamos, en un colectivo micro, repleto de gente, mucha gente. Entonces me llama mi esposa. ¿Ya llegaste? ¿Por qué tarda tanto? ¿No? Sí, es que lo que pasa es que hay mucha gente, estoy con la gente en el micro, ¿no? Yo digo que estoy con la gente, pero yo tengo algo que ver con esta gente. No tengo ninguna relación, ni siquiera la conozco. Pero yo digo que estoy con la gente, para que no piense de esta manera, por el hecho de estar con alguien, utilizo pros. Jesús, pros, el significado de pros es cara a cara hacia una relación íntima, eso es lo que significa. Jesús estaba con Dios como si no conociera, no tuviera una relación, sino por el hecho de estar con. Para que no piensen eso, él estaba con él cara a cara, junto con él, con una relación íntima. ¿Por qué utilizó pros? Para decirle que el verbo era Dios. Él mismo era Dios. Para decirle eso, ¿no es cierto? Tuvo que utilizar esta preposición, pros. ¿Sí? Por eso la preposición es tan importante. Y cada palabra que ha usado, detrás de esa palabra hay la intención del autor. Si nosotros leemos eso, hacemos la correcta interpretación, ¿no es cierto? Profesor, entonces, pros significa cara a cara. Cara a cara, hacia, ¿sí? Una relación íntima muy pegado, eso quiere decir. ¿Está bien? Bien. Hay otra preposición. Si esta flechita, pros, llegó al límite sin entrar, hay otra flechita que sale, no que no sale, sino del límite para afuera. La diferencia entre ek y este es apo, ¿sí? La diferencia, ¿cuál sería entre ek y apo? Aproximarse, alejarse. Ek viene desde adentro y sale. Y el ato del borde hacia afuera, alejándose Bien, más Marco. bien. Bien, Marco. Ek de adentro para afuera. ¿Está bien? Apo no de adentro, sino del límite para afuera. Quiere decir, no estaba adentro, ¿no? ¿Está bien? Hay una palabra famosa
que sale de esta preposición es apostasía. Igual que en castellano, apostasía. ¿Qué significa apostasía? Perdón, Alguien que niega la fe. de que se niega fe. Abandonar sus principios. Que niega la fe una vez. Tenía fe, pero después la deja. Pregunto, esa persona era nuestro compañero, era nuestro hermano, incluso era nuestro pastor. No. ¿Tiene salvación o no tiene salvación? No, nunca la tuvo. Parecía que la tenía, pero no. Bien. Era algo externo. Hay un versículo que le da la mejor definición de apostasía y después le explico con esta preposición. Ya se habrán dado cuenta, pero bueno, veamos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. La definición de apostasía. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando de apostasía. ¿Está bien? ¿Qué es apostasía? Apostasía es una palabra compuesta de dos palabras, ¿no? La preposición apo y histemi. El verbo de histemi, estar parado significa, ¿sí? Pararse. Histemi. Entonces, estaba parado, no adentro, bien pegado, pero no adentro. Estuvo probando, conociendo. Quizás hizo lo mismo con nosotros, lo que hacemos en la iglesia. ¿Está bien? Alabar al Señor, ofrendar, todo lo que hemos hecho, quizás lo hizo, pero nunca estuvo adentro. Eso es apostasía, no tiene la salvación. Desde el principio, no en el momento de dejar la fe, no, desde el principio. Por eso, 1 Juan 2:19 está claro, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Esta preposición que es más que este dibujo imposible de expresar. Es tan claro. Por eso cada palabra griega que ha utilizado el autor es muy, muy claro por qué significa, ¿no es cierto? Apo. ¿Sí? Bien. Sigamos. En la esquina del costado, eso se llama para. Para significa al lado o cerca de. Está cerca de la esquina, ¿no es cierto? Para. ¿Sí? Y del otro lado, eso es peri. Se llama peri. En torno, alrededor significa. De ahí viene periférico. ¿Sí? Peri se llama. Para, cerca, al lado, peri, alrededor, se llama peri. Y Fipo, debajo. Fiper, allá arriba, ¿no es cierto? Fipo, debajo. Y hay una flechita que sale del cuadro para abajo. Eso se llama kata. También muy importante, kata. El ejemplo que sale, que han utilizado esta preposición para darle el mensaje más claro, imposible con esta preposición. Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué es lo que entendemos? Le digo, la palabra de prevalecer, ¿qué significa?
¿Entiende lo que dice? ¿Cuál es el mensaje de ese versículo? ¿Alguien sabe? Que la luz prevalece sobre el mal, o sea, Jesucristo es la luz y él va a prevalecer contra el mal. Pero prevalecer qué, pero no prevalecieron, dice, no del Jesús, por parte de Jesús no, por parte de la tiniebla. O sea, las Sí. tinieblas no vencen la luz, son ¿No disipadas qué? por la luz. Las tinieblas no vencen la luz, no No permanecen. vence. Hay una pelea entonces entre la luz y la tiniebla, entre Jesús. ¿Cuál es el mensaje que cree que está hablando? A través de esa expresión, ¿qué cree que nos está diciendo el autor? Me Peleamos parece que con- ahí está hablando, me parece que ahí está hablando de que como que la luz es la que va a la parte oscura. Sí. Me da esa idea, ¿verdad? De la luz va y va a prevalecer, va a ser superior a la parte oscura. No, O prevalecer es parte de la tiniebla. Lean, ¿eh? Está hablando de parte de la tiniebla que no prevalecieron, no parte de la luz. Pregunto, ¿qué significa prevalecer? A ver, Alma Elena, su micrófono. ¿Ve que cuesta? ¿Qué significa prevalecer? ¿Qué nos está diciendo por eso? Las tinieblas no estarán sobre la luz. La tiniebla no está sobre la Sí luz. está, No existe. está sobre la luz. A ver, Alma Elena, quiere... Bueno, mientras... Antonio, ahí está, volvió Antonio. Estaba extrañando. Bien, adelante. Prevalecer es permanecer en victoria, conquistar, Permanecer en victoria. dominar. Dominar. Entonces, la tiniebla no pudo permanecer en victoria o dominar la luz. Con eso, ¿qué nos está diciendo? Si usted interpreta lo que significa prevalecer o no prevalecieron. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo hay que entender? ¿Cuál cree que es el mensaje entonces? A través de esa expresión. Que la luz es superior. La luz Superior. es superior. Está entonces comparando la luz, digo, tiniebla, está... Eso es lo que, entonces, para decirnos que el mensaje es entre la luz, la tiniebla, la luz es superior, ¿ese es el mensaje de esa expresión? No creo. Que no es comparable. Pastor Luis, Nos cuesta entender porque ni siquiera el castellano de prevalecer no lo entendemos. No sé si es justo para ese mensaje o para esa... A ver, Randolph, ¿qué dice? para que A las propósito le estoy diciendo esto, ¿no? Para que tengamos esa duda y volvamos a esto, ¿no? A ver, Randolph. que las tinieblas intentaron ponerse sobre la luz, pero no lo lograron. O sea, ellas ¿Por qué piensa que hay una pelea de fuerza que... La tiniebla, ¿cómo puede pelearse contra la luz? ¿A qué se refiere la tiniebla? Los pecadores, el mundo, el hombre, la luz, Sí. Jesucristo, ¿no es cierto? Puede ¿De qué la pelea? puede entenderse que en la tiniebla no hay luz. Sí, no hay luz. Sí, correcto. Pero ¿por qué no prevalecieron contra... un poco largo, ¿no? A ver, Emma, y después volvemos a esto, para que sepa. Sí, Emma, ¿qué dice? Bueno, me recuerda un versículo que dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Ajá. es que no recibieron la luz. Bien, bien. Ahí está. Ahí está. Donde dice, no prevalecieron. Mire, está conectando ahora alguien, pero bueno. No prevalecieron. Hay dos cosas que hay que aclarar primero. En castellano, las tinieblas en plural no prevalecieron, pero en griego bíblico en verdad es singular, la tiniebla, porque si dice las tinieblas plurales, quiere decir que hay algo o alguien que no son tiniebla. ¿Está bien? Pero cuando dice en singular, la tiniebla es toda, sin ninguna excepción. En griego bíblico por eso puso en singular, no sé por qué en plural en castellano, ¿sí? Es singular, la tiniebla, todo entero, eso es lo que dice. Bien, donde dice no prevaleció, en verdad tenía que decir no prevalecieron, sino prevaleció, en griego bíblico es kata lambano.
utilizó este verbo, hizo la traducción de prevalecer, y no prevalecieron. Eso es lo que es. Entonces, veamos el griego bíblico directamente, porque nos da confusión la palabra prevalecer. ¿Sí? Dos palabras compuestas, ¿no es cierto? Se está conectando alguien ahora. Bien. Kata, esta preposición, y lambano. Lambano es recibir, apropiarse. ¿Qué significa entonces? Apropiarse, recibir hacia abajo, hacia uno. Eso significa. Entonces, ¿qué quiere decir? La luz llegó a la tiniebla, a este mundo entero, a todos los hombres, al hombre pecador. La luz, porque es la única salvación, la única vida del hombre. ¿Está bien? Para darle la vida al hombre, a la tiniebla, llegó la luz, pero no la tomó hacia abajo, no la apropió cada uno. Eso es lo que está diciendo. No es ese que peleó, trata de ganarse, que no pudo ganar, no tiene sentido. Está refiriendo a los judíos. Vino su Mesías a su tierra, a la tiniebla, para darle la vida. Pero ellos no recibieron, rechazaron. Entonces, el versículo siguiente que dice, hay un hombre fue enviado de Dios, por eso lo envió. ¿Sí? Para que llegue la salvación hacia nosotros. Entonces, el mensaje era eso. La luz llegó para darle la vida al hombre, a la tiniebla, pero no la recibió para abajo, hacia uno mismo, para apropiarse. Eso es lo que dice. ¿Sí? Randolph. Pastor Lee, pero entonces la traducción siento que está como un poco, o sea, porque es que en español la palabra uno la hace entender como que es eso, pues hay una, o sea, cuando uno habla de prevalecer es alguien que lucha hasta que vence al otro, y de hecho hay unas versiones que lo ponen así, creo que entonces la traducción está falla, ¿no? No sé. Lo que pasa es que es una palabra compuesta con dos palabras. Para traducirla, no hay otra palabra que pueda expresarse exactamente. Tiene que haber juntado dos palabras. En castellano no existe. Entonces, puedo haber buscado. Pero hay otras versiones que yo he visto, no sé cuál, hay otras versiones en castellano, dice que no ha recibido, dice, como dijo Emma. Emma, ¿dónde está? Desapareció. Ahí está. Sí, he visto la versión. Entonces, ¿por qué digo esto? Como siempre, hay que leer directamente la Biblia en griego bíblico. Es la única manera de entender. Porque no se puede expresar tal cual. Porque características gramaticales del griego bíblico no existen en castellano. Alguna cosa estoy diciendo, ¿no? Que no existe. Entonces, ¿cómo puede expresar? ¿Sí? Ahora el tema importante que es las preposiciones que han visto. Hay muchas palabras griegas que han usado de esta manera. Porque para darle el significado, como le dije, más concreto, más específico, necesitaba entonces una dirección o posesión de una acción. ¿Qué hizo? Juntar estas preposiciones. Si nosotros obviamos esto, seguro que no lo entendemos. O el caso de prevalecer. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ah, perdón, todavía no hemos terminado. Sí, una cosa importante. Todavía no terminó. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Randolph, sigue levantando la mano. No, disculpe, no, ya la bajo. Ah, bien. Bien. Ya se dieron cuenta que la importancia de la... Sí, Emma. Sí, perdón. Mire, es que cuando usted junta, por ejemplo, la palabra última, que es catalambano. Sí. Está dividida en dos porque cata es la preposición. Sí. Entonces, siempre que haya una preposición, ¿enseguida debe de haber un verbo? No. ¿No? No siempre. Puede ser que haya juntado con otra palabra, con otro verbo, para armar una sola palabra o un solo verbo, o en el caso de es, ¿sí? O en, una palabra
separada, pero da el significado junto con otro verbo, con otra palabra, que no hace falta juntarla para armar una palabra, ¿sí? Ah, No cierto. siempre. ¿Eh? Gracias. Muy bien, buena pregunta, ¿eh? Muy bien. Bien. ¿Se entiende, no? Esto, muy bien. Y hay una regla, después de estas preposiciones, vienen sustantivo o verbo, ¿no? La pregunta es, ¿pueden venir cualquier sustantivo declinado o verbo conjugado? No. Victoria, ¿tiene una pregunta? Sí, pastor. Entonces, por ejemplo, mi Biblia dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si, por favor, si estoy mal, me corrige, pastor. Yo puedo entender que dice el Señor que la luz, o bueno, su palabra hace su efecto, su trabajo. Cuando el Señor ya entró a nosotros, la luz, el Señor está limpiando. Yo puedo entender eso, pastor. Cuando realmente la palabra de Dios ya entró a mi corazón, Él comienza a quitar toda tiniebla, todo pecado, mal pensamiento, recuerdos, orgullo. Yo lo puedo entender así, pastor. Si estoy mal, por favor. Es cierto, ¿sí? Ya es un tema ya más avanzado, pero si hiciéramos el análisis sobre este versículo, no creo que esté hablando hasta lo que usted dice. Lo que usted dice es correcto, ¿eh? Correcto, ¿sí? Pero justo en este versículo no, porque el versículo 6 dice otro comentario, que por lo que dice, la intención del autor no llega a decir lo que usted dice, a pesar de que es correcto, ¿sí? Está bien. Entonces, entendamos primero con este versículo hasta aquí, es lo que dice. La luz llegó de repente, porque en el principio el verbo, ¿no es cierto? Entonces hay un plan, manda a Jesús su Hijo como la luz, que la vida del hombre, dice más adelante, pero la tiniebla no la recibió. Entonces tuvo que pensar otra cosa, mandar un hombre enviado que es Juan Bautista, ¿sí? Bueno, así que está bien, pero no sigamos con lo que dice aquí, ¿no? Con el del versículo 5. ¿Está bien, Victoria? Bien, si no, sigamos. La regla, como me quedé con la regla, ¿no? Entonces, después de cada una de estas preposiciones, tiene que venir sustantivo o palabra declinada o el verbo conjugado, no cualquier verbo conjugado, no cualquier sustantivo declinado. ¿Sí? La regla es lo siguiente. Filper, después de Filper, tiene que venir el caso genitivo acusativo solamente. ¿Está bien? Esa es la regla que voy a poner cada uno de estos. Y Ana tiene que venir acusativo. ¿Está bien? Bien. Epi, genitivo, dativo, acusativo. Eis, solamente acusativo. ¿Sí? Y después, eis, genitivo. Genitivo. Y en, dativo. Por eso vino en emoi es dativo, ¿se acuerda? Pronombre personal de primera singular, caso dativo. Por eso vino dativo. Un ejemplo, ¿sí? Tiene que venir dativo. Día, genitivo, acusativo. Y pros, genitivo, dativo, acusativo. Apo, genitivo, solamente. Y para, genitivo, dativo, acusativo. Peri,
genitivo acusativo. Fipo, genitivo acusativo. Y kata, genitivo acusativo. ¿Sí? Pero igual, no hace falta memorizar esto. Cada vez que lea la Biblia, cuando aparece estas preposiciones, va a seguir repitiendo lo mismo. Por ejemplo, la preposición en dativo, siempre va a ser dativo. Se va a dar cuenta solo, después se le queda en su memoria. Dativo, después de en siempre viene dativo. No hace falta memorizar esto. ¿Está bien? Pero que sepan que hay una regla. No puede venir cualquier caso, que sea del sustantivo o del verbo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí pido mil disculpas cuando hace el comentario. No digo que no tenga nada que ver con lo que dando la clase, sino para no ampliarlo mucho, para no desviarlo mucho, a veces tratar de no responder por ahí corto la pregunta, pero no se tome mal, sino para concentrarme, para no salirme yo del tema. ¿Otro comentario? ¿No? ¿Está bien? Entonces vamos a ver lo que es la conjugación del verbo. Hoy vamos a mencionarlo nomás. Y la clase que viene ya vamos a ver la conjugación en sí del verbo. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Bien. Pastor, ¿me permite un minuto para ir al sanitario? Sí, sí. Gracias. Perdone. Siempre me olvido. Bueno, 5 minutos de descanso y cuando volvamos sigamos con lo del verbo. Gracias, Emma, por avisarme. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. Vanessa está siempre ahí en su lugar firme, pero no participa. ¿Qué dice? Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo viene con el curso? Bien, bien. Le cuento, yo es la primera vez que hago un curso de griego, así que me quedo callada, pero estoy prestando atención a todo. La verdad que de muchísima bendición. Y bueno, como que esto te empuja también a seguir, ¿no? A seguir Amén. estudiando más en profundidad. Amén, Así que amén. gracias. Sí, sí. Se nota que está muy atenta y con ganas de saber, sí. Pero como siempre su micrófono está apagado, entonces me llama la atención. Quiere, pero algo que está absteniendo ahí. Bien, bien. Bueno, ¿somos cuántos? 15, 14 ustedes son. De 53 a 14. Eso significa que el profesor tiene problemas, ¿no? Algo le está pasando, ¿no? Que muchos no le gusta. Pero ¿qué vamos a hacer? Son muchos los llamados, Significa que los estamos escogidos. dentro de... No, de broma. No, yo dije desde el principio, para mí es suficiente con uno solo. ¿Sí? Yo no comparto esto, no enseño esto como si fuera clase de idioma, no, para nada. Una gran bendición. Estoy compartiendo la bendición que me derramó Dios en mi vida, ¿no? Así que lo va a hacer Dios, no yo. No importa cuántos sean, a quién sea. Así que no hay problema. Volvamos a lo que es la conjugación del verbo, que es muy importante. Ahora empieza a complicarse, pero no sea un problema. Yo no le exijo que lo memoricen, ¿no? Porque en la página web de Logos K-Logos están todos, ¿sí? Muy bien. 5 componentes de la conjugación del verbo, ¿no es cierto? Perdóneme mi letra, que es fea, tan fea, que es imposible de así. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿no? Hay 5 componentes. Eso quiere decir que hay 5 componentes que le hace a un verbo modificara su terminación, que sufriera un cambio en la terminación, ¿no es cierto? Primero, el modo. Un verbo puede ser modo indicativo.
¿Qué significa modo indicativo? Cuando un verbo es modo indicativo, ¿qué significa? Primero, entendamos. La forma original del verbo. Amén. Bien. Oh, amén. Sí, cierto. Amén. Bien. Y significa acción real. Porque no todos los verbos son acciones reales, que van a ver en otro modo. Entonces, en la conjugación del verbo, de un verbo, ¿sí? Original, obviamente, pero son acciones reales. ¿Está bien? Bien. Y otro modo, subjuntivo. Justamente, que no son acciones reales. Sí, Antonio. Tengo una curiosidad, siempre he asociado al verbo como una acción que se ejecuta. Entonces, cuando me dicen una acción que no es real, o real, no real, no entendí muy bien esa parte. Si me la podría aclarar. Una acción que uno, sí, cuando yo digo una acción real, justamente por dos razones. Modo subjuntivo, ¿qué sería? Primero, así podemos comparar. Subjuntivo, cuando habla de un modo subjuntivo, ¿qué sería? ¿De qué acción? Todas son acciones, ¿sí? ¿Perdón? Suposición. Amén, perfecto. ¿Ven? Es una acción de suposición, no es una acción real. Por ejemplo, si yo fuera una águila, volaría. Yo no vuelo porque no soy una águila. Es una suposición, porque no son acciones reales. ¿Sí? Por ese sentido. Después, cuando digo acciones reales, es las acciones que uno mismo lo hace, está sintiendo. ¿Está bien? ¿Sí? Pero bueno, entendamos como una acción real. Bien, subjuntivo de suposición. En la Biblia aparece este modo, muchas veces, de suposición. El que bebiere, el que me confesare, todos son subjuntivos. No son acciones reales, no es alguien que haya hecho o que está haciendo. ¿Está bien? Porque está suponiendo, alguien puede ser usted y yo. Por eso en griego bíblico utilizan mucho modo subjuntivo. Por eso tuve que aclarar bien acción real por ese sentido. ¿Está bien, Antonio? Sigamos. Hay otro modo que se llama imperativo. ¿Qué es modo imperativo? Una orden. Exactamente, justamente, órdenes. Órdenes. También sale muchas veces el modo imperativo en la Biblia. ¿Está bien? ¿Sí? Muchas órdenes existen. ¿Qué estoy diciendo? Según el modo que sea, tiene su propia conjugación. ¿Está bien? Entonces, modo indicativo tiene su conjunción, subjuntivo su conjunción, imperativo su conjunción. Va a ser un choclo grande, ¿no? Porque 5 componentes, hay que se cruza con otro componente. Bueno, sigamos. Luego tenemos participio. ¿Qué es participio? Acción continua. Mejor dicho, la definición del participio es el estado de acción. Estado de acción. ¿Sí? Como es un verbo, habla de acción, pero estado de. Por eso generalmente nosotros, este modo en castellano entendemos por gerundio, ¿sí? Que algo que está haciendo, pero habla de un estado de acción, sea presente continuo, ¿no? ¿Sí? Pero tiene otro significado, ¿eh? En griego bíblico el tiempo verbal no es lo mismo. Después veremos. Bien, participio, estado de acción, ¿sí? ¿En qué estado de acción está o estaba? ¿No es cierto? Bien. Infinitivo. Modo infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? Modo infinitivo. Sin conjugar. Sin conjugar en castellano. Está bien. ¿Cuál es su función entonces? Cuando el verbo original, sin conjugar, ¿qué significa? ¿Qué función cumple? Le doy un ejemplo, que siempre doy el mismo ejemplo. Yo digo, yo salgo a correr. Utilicé dos verbos, salir y correr. Salir, conjugué, salgo, dije. Correr sin conjugar. Entonces, ¿se dan cuenta cuál de los dos es infinitivo? Correr. Correr. Entonces, ¿cuál es la función de infinitivo?
Pregunto, ¿cuál de los dos es mi objetivo? ¿Salir o correr? Correr. Correr. Cumple la función del objetivo de las acciones anteriores del infinitivo. ¿Sí? Pero cuando leemos la Biblia, nosotros si no identificamos cuál es el verbo infinitivo, interpretamos mal. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del objetivo de las acciones. Mi objetivo era correr, no salir. Porque salgo a correr. ¿Ven? Por eso es importante saber el modo infinitivo. Pero tiene su conjugación, no como el castellano que no se conjuga. Este se conjuga. ¿Sí? Bien. Y luego optativo. Optativo. Igual lo borramos, menciono nomás, no hace falta memorizar, sale muy pocas veces. Por ejemplo, vamos en una cancha de fútbol, en un estadio, ¿no? La hinchada dice, ¡vamos, muchachos! ¿A dónde quieren irse? ¿Estoy diciendo que pasemos a algo? ¿Pasamos a algún lugar? ¿Perdón? No, estoy alentando el ánimo nomás. En ese caso, ¿sí? Ese vamos es un verbo de ir, ¿no es cierto? Pero en el sentido de levantar el ánimo, vamos, muchachos, ese es el optativo. ¿Está bien? Sale muy pocas veces. Por eso, generalmente, no menciona o lo obvia. ¿Sí? Bien. Estos cinco modos tenemos. Bien. Borro, ¿eh? El segundo componente. Tiempo. Tenemos el tiempo futuro. Igual. Presente, la acción que va a ser mañana, ¿no? Presente, la acción que uno toma hoy, ahora, presente. ¿Está bien? Presente, fácil de entender. Tiempo verbal perfecto o presente perfecto. ¿Qué significa? Cuando es un verbo, tiempo verbal perfecto. Que ha hecho algo. Sí, bien. Perfecto, es una acción tomada en el pasado, pero el efecto de esa acción sigue vigente hasta el presente, hasta el momento en que yo lo relacione o yo lo mencione. Le doy un ejemplo para que lo entienda. Yo he comido mucho en el almuerzo, de verdad, hoy sí que almorcé mucho. 2 sándwiches, un choripán, no sé si España conoce choripán, ¿sí? Y aparte un sándwich de milanesa, perdón, vacío, así de grande, lleno, y Coca-Cola de 1 litro, lleno. Como he comido mucho, no puedo cenar. Entonces, la acción que yo tomé en el pasado, que ese sería almuerzo, estamos de noche, ¿no es cierto? De comer mucho, su efecto sigue vigente y termina en el momento en que yo lo relacione esa acción o yo lo mencione. Ese es el tiempo verbal perfecto. ¿Está bien? Cuando leemos la Biblia, cuando aparece el tiempo verbal perfecto, eso significa, lo hice antes, pero su efecto sigue vigente, siguió, y hasta el momento ahora en que yo lo relaciono. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero no sea un problema, vamos a hacer muchos ejercicios. He preparado muchos ejercicios para que entienda. ¿Sí? Bien. Si hay perfecto, tenía que haber puesto primero aoristo, pero bueno. Aoristo es un término nuevo que lo utiliza en griego bíblico igual, pero el significado es pasado. En castellano pasado, tiempo verbal pasado. Es aoristo, se llama aoristo. ¿Sí? Así que de fácil. Luego, imperfecto. ¿Qué significa el tiempo verbal imperfecto? ¿Alguien lo sabe? No. Imperfecto, una acción tomada en el pasado, pero su efecto
no terminó aún, por eso imperfecto, no ha concluido, sigue vigente todavía. Yo esa acción la tomé ayer, pero su efecto sigue. El famoso ejemplo que yo le di, Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, el verbo era, o estaba en el principio, era con Dios, era Dios, era de ser, es imperfecto. La acción de ser todavía no ha terminado. La palabra dice, por eso imperfecto, no es perfecto, no terminó. Por eso Jesucristo estaba en el principio, está y estará. Estaba con Dios, está con Dios, estará con Dios. Jesucristo era Dios, es Dios y será Dios. ¿Sí? Este tiempo es muy, muy importante. Y ha utilizado muchas veces la palabra. ¿Por qué? Para darle justamente el significado de la acción que haya tomado a alguien, si está todavía vigente sin terminar, pues imperfecto. ¿Sí? En el momento de hacer la interpretación, muy importante. Otro. Plus Juan perfecto. Plus Juan perfecto, en verdad es, este era, dijimos, presente perfecto. Esto es pasado perfecto. Una acción que tomé en el pasado, pero su efecto que terminó en el pasado. ¿Sí? Pero que lo menciono ahora. Aunque yo mencione o relacione esa acción que yo tomé, pero su efecto que ha terminado antes. Vamos a hacer un ejemplo para que entienda. Con el verbo en castellano de salir. Primera singular, vamos a hacer. Ustedes me dicen. Futuro, ¿cómo conjugaría? En castellano estamos hablando, Futuro. Saldré. Saldré, muy bien. Presente. Salgo. Salgo. Salgo, muy bien. Perfecto. He salido. ¿Eh? He salido. Muy bien, he salido. ¿Sí? Bien. ¿Auristo? Salí. Salí, muy bien. Salí. ¿Imperfecto? Salía. Salía, muy bien. ¡Wow! Ese es el único grupo que... ¡Wow! Yo he tenido mucho grupo y tuvieron sus dificultades, pero bueno, bárbaro, qué bueno. Alguien de ustedes es profesora o maestra de primaria, me parece. Plus Juan perfecto. ¿Cómo sería? Había salido. Había salido. Muy bien. Para que entienda. ¿Sí? Muy, muy bien. Ese es el tiempo. O sea, de acuerdo al tiempo verbal, un verbo sufre el cambio en la terminación. Cada tiempo verbal tiene su propia conjugación. ¡Wow! Después todo se junta. Un chocolate grande le dije, ¿no? Bueno, pero no sea un problema. No le voy a pedir que lo memoricen. Bien, ¿puedo borrar? Muy bien. ¿Sí? Bien. Tiempo, dijimos, ¿no? 3. Voces. Famosa voces, que no existe en castellano. ¿Sí? Bien. Voces existe. La voz activa, pasiva en principio. Hay más, pero para que uno entienda, activa, pasiva, primero. ¿Perdón? Bien. Cuando un verbo es con voz activa, tiene un significado, y con voz pasiva otro significado. ¿Está bien? ¿Qué piensan? Con voz activa y pasiva. A ver qué dice. Activa, algo que yo realizo en mi esfuerzo. Ajá. Bien. Pasiva, alguien que me induce a hacerlo, o que me lleva a hacerlo. Bien. Le doy un ejemplo. O sea, hay dos significados. Primero, activa, cuando es voz activa, el verbo de golpear, yo golpeo. En forma activa, yo golpeo. En forma pasiva es el que yo fui golpeado, el que recibo el golpe. Generalmente eso es lo que se entiende. Lo utiliza.
se utiliza en griego bíblico, pero utiliza más por otras razones. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo perfectamente. Si yo digo, Antonio, hermano Antonio, con gusto, ¿vendría conmigo a la esquina a tomar un cafecito? Sería vos... No, pero estoy diciendo, ¿usted vendría conmigo a tomar un cafecito? ¿Usted me viene conmigo? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, los dos fuimos a tomar un cafecito en la esquina. En castellano, lo que le interesa saber, el lector, si está escrito, Antonio y yo, ¿los dos fueron a tomar café o no fueron a tomar café? ¿Tomaron café o no tomaron café al final? Eso es lo que quiere saber. Pero en griego bíblico, más allá de que fueran a tomar café o no tomaron café, quiere saber algo más. ¿Cuál de los dos tomó la acción en forma activa y pasiva de tomar café? Eso quiere saber. Entonces, ¿cuál de los dos es en forma activa? Antonio. El profesor. El profesor es exactamente, exactamente. Los dos terminamos de tomar café igual, pero en forma activa, él en forma pasiva. ¿Por qué? Yo tomé la iniciativa de esa acción de tomar café. Él tomó el café, pero por mi iniciativa, porque yo le invité o porque yo le dije. ¿Por qué es importante? En la Biblia, cuando leemos, un discípulo obedeció a Jesús. ¡Ay, este es que bueno, obediente! ¿No? Obedeció a Jesús. Momento. ¿Obedeció en forma activa o pasiva? ¿Fue por su propia iniciativa o con voluntad? ¿O alguien le dijo un codazo, le hizo un codazo, anda a obedecer? ¿Eh? En castellano nos interesa saber si obedeció o no obedeció, pero en griego bíblico no. Más allá de eso, obedecer hizo con forma activa o pasiva. ¿Ve? ¿Qué más profundo el entendimiento? ¿Sí? Bien. Hay otra voz. Media. ¿Qué significa media? Oh, media. Ni activa ni pasiva. ¿Eso significa? No. Media es... Le doy un ejemplo. Yo corro toda la noche. Porque mi médico dijo, si no haces ejercicio por la panza que tenés, vas a tener presión alta y alto colesterol. Entonces yo corro toda la noche. ¡Ay! Y Gustavo también corre toda la noche. Pero él corre porque dentro de un mes hay una carrera de maratón con el beneficio, o sea, con lo que recauda de los participantes, ayuda a una casa de huérfanos. Entonces él pensó que fue bueno, ¿no? El evento, yo corro y puedo ayudar a los huérfanos. Entonces, para preparar para entrar a la carrera, corre toda la noche. Entonces, él y yo corremos toda la noche, igual. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que uno lo hizo para alguien y otro para sí mismo. Exactamente. Para los griegos, aparte, que hicieron una acción, quiere saber, ¿lo hizo para el bien propio o para el bien de otro? ¿Obedeció a Jesús, pero lo hizo para el bien propio o no fue para el bien propio? ¿Ve? Es muy específico. El griego, por eso hay que interpretar la palabra de acuerdo al análisis sintáctico gramatical, porque cada verbo conjugado, según estos componentes, significa diferente. Si nosotros lo obviamos, no sabremos nunca entender cuál fue la intención del autor. ¿Está bien? Bien. Otra voz, deponente. Importante es que se entiendan esto, porque no van a estar memorizando las conjugaciones, porque termino esto, cada voz tiene su propia conjugación. ¿Cómo van a memorizar todo esto? Entonces, no se trata de memorizar, sino entender. Cuando es activa, significa qué cosa. ¿Por qué? En la página web de Logos a Logos va a decir activa, pasiva, media, ya definida. Lo que tengo que hacer es saber entender, ¿no? ¿Qué significa cuando es media? Sí, alguien me preguntaba, perdón, ¿eh? Sí, fui yo, Marco. Me quedé perdido ahí entonces en esta de media. Media. Cuando uno toma la acción para el bien propio. ¿Cuál es el objetivo de tomar esa acción?
para el bien propio. ¿Está bien? Eso es media. Bien. Deponente es igual que activa. ¿Por qué? Después van a ver, todos los verbos terminan en omega. Todos los verbos. En castellano, en ar, er, ir, en tres formas. ¿Está bien? En griego mismo solamente en o, omega. Regular estamos hablando, ¿no? Esto de activa. Para pasarlo a pasiva, porque dijimos, cada voz, tiempo ni hablar, modo ni hablar, tiene su propia declinación, conjugación. Cambia a ser omega, omai. ¿Sí? Cuando dice omai es pasiva, en un verbo regular. Pero hay verbos de naturaleza, de nacimiento, terminan en omai. Entonces uno se confunde. ¿Es pasiva o de nacimiento? Pues si es de nacimiento es activa. ¿Está bien? Entonces, para diferenciar entre activa, verbo normal o regular, cuando es deponente, aunque tenga la forma de pasiva, como es de nacimiento o del verbo original, toman como si fuera voz activa. Si yo llamo activa, se va a confundir con esta activa. Por eso se llama deponente. Pero en el momento de hacer la interpretación, como activa. Por eso dije deponente es activa. Pero no se da problema. Cuando dice deponente, directamente activa. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien. Borramos entonces. Ya estamos, ¿no? Ya terminamos, ¿eh? 4. Persona. Primera, segunda, tercera persona. Por eso, el verbo de amar, yo amo, tú amas, él ama. Primera, segunda, tercera. ¿No es cierto? 5, número. Singular, plural. Nosotros amamos, vosotros amamos, amáis, ellos aman, plural. ¿Sí? De acuerdo a estos 5 componentes, un verbo puede tener sus conjugaciones. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Importante, cuando veamos en la semana que viene, muy importante, si llega a faltar, ya, hasta la altura, quizás declinaciones puede ser mirando el video, pero conjugaciones, si falta, va a ser lo más importante. Cuando uno hace la interpretación, yo lo que hago es directamente voy al verbo, porque habla de una acción. ¿Sí? Y complicado, pero no es difícil, porque nuestro objetivo no es tenerlo memorizado para hablar, sino, aunque no sepa cuáles son las conjugaciones, saber qué significa cada vez que se conjuga de una manera y otra. Ese es nuestro objetivo. ¿Está bien? Por eso tiene que entender en clase. Tiene que entender en clase. ¿Alguna pregunta, comentario? Se escuchó. ¿No tienen comentario, pregunta? ¿Porque entendieron todo perfectamente o no entendieron nada? En mi caso tengo que repasar. En mi caso tengo que repasar muy bien el español porque sí, muchas cosas yo las estudié en algún momento en el colegio, pero sí hay muchas definiciones que me acuerdo de la palabra, pero no de lo que significan, digamos, de ahí de todas las partes del español, ¿verdad? Que es un idioma complejo. Pero sí, ahí tengo que empezar por estudiar español para poder acordarme de qué estamos hablando. Sí, le puedo decir 2 respuestas a lo que dijo. Primero, usted debe saber más que yo soy un coreano que tuve que aprender español, como no es mi idioma madre. ¿Sí? Usted, el español es su idioma madre, seguro que sabe más que yo. Segundo, no hace falta volver a repasar en castellano porque se entiende del griego y hay muchas cosas, características gramaticales no son igual que el de castellano. Así que no será problema. ¿Sí? Entienda en clase lo que yo le digo, nada más. Porque
Si ustedes tratan de pasar, después se va a confundir, porque no cruza, a veces que no tiene nada que ver, ¿sí? Así que no será problema. Antonio, sí. Quisiera un ejemplo más claro de la parte del ver de las voces en Biponente. Un ejemplo que sea un poquito más concreto para verlo, visualizarlo mejor en Biponente. Sí. Vuelvo a repetir, como le dije, todos los verbos terminan en omega. Eso es activa, con voz activa, ¿sí? Cualquier verbo que sea. Pero cuando pasan a ser pasiva, ¿no es cierto? O es primera singular, ¿no es cierto? Si todos los verbos originales es primera singular. Yo amo. Amo quiere decir que es el verbo original en griego bíblico. ¿Está bien? En hebreo, tercera singular, ese es el verbo original. Pero bueno, o, todos los verbos regulares terminan en o es primera singular. Activa. Entonces, yo tomo el café, no, en forma activa es. Yo tomo café en forma pasiva, porque alguien me dijo, tienes que tomar café, no te olvides, ahí te serví hace 20 minutos, entonces ahí lo tomo. Eso es en forma pasiva. Cuando pasan a ser pasiva, sufre el cambio, conjugación. Es omai. Hasta que se entiende, ¿no? Sí. Como dije, este es el verbo original. Hay otros verbos irregulares. Original es omai, no o. ¿Está bien? Este es el original. Si es original, tiene que ser primera singular activa. Si es original, ¿no es cierto? ¿Está bien? Cuando está así, ¿cómo tengo que hacer? Como es original, irregular, activa, aunque tenga la forma de pasiva, tengo que decir que yo tomé café en forma activa, con mi propia decisión. ¿Está bien? Por eso, cuando aparece deponente, igual que activa. Pero hay que diferenciar con la de activa, porque no tiene forma de activa, sino tiene forma de pasiva. A pesar de que tenga la forma de pasiva, como es el verbo original, interpreto como si fuera activa. ¿Por qué es importante? Claro, activa pasiva cambia el significado. Por eso hay que saber si es activa o pasiva. Lo que pasa es que tiene forma de pasiva. Igual yo considero activa, justamente por ser de nacimiento del verbo original. No sé si fue claro. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Pero no sea problema. De ponente sale poco, ¿eh? Sale poco. No sea problema. Sí. Pastor, entonces, sí. ¿podríamos decir, ellos están tomando café? ¿Eso es deponente? No. Todos pueden estar tomando café. Sea él, ellos, ella, nosotros, cualquiera puede estar tomando café. Pero en qué forma, con qué voz, eso hay que ver, según el contexto. ¿Sí? Puede ser en activa o pasiva. Generalmente viendo la terminación, la conjugación. Si es o omai, hablo de primera singular. Obviamente, si es tercera singular o tercera plural, tiene otra terminación. Todavía no he visto la tabla de conjugaciones, todavía no he visto. ¿Sí? Eso sí cambia. Pero para poder saber, de primera o omai, hay una diferencia. Pero del nacimiento, omai, yo nací con omai, en forma de pasiva, pero yo soy macho. Esta confusión existe en el género, ¿no? Hoy en día, ¿no? Bien. Bueno, se entiende, ¿no? Bien. A ver, Victoria. Sí, pastor, porque dice activo es que yo invito a tomar café. El que toma la iniciativa. El que toma la iniciativa y entonces el que recibió la invitación, el que aceptó la invitación, y entonces por eso yo entendí, ellos están tomando café. Puede ser ellos, puede ser yo, puede ser cualquiera en forma pasiva, ¿eh? Porque si usted invita a mí, no es que invita, me dijo que fuéramos a tomar café,
yo le acompañé, yo tomé café, entonces yo soy en forma pasiva, usted es activa, pero usted me dijo, me motivó o me invitó, usted tomó la iniciativa. Yo no pensaba tomar café, pero tomé. Entonces, pasiva. Puede ser yo o una persona singular, plural, ellos, ellas, cualquiera puede ser. ¿Se Entonces, entiende? solamente cuando, bueno, a ver si lo entendí, cuando hay una conversión en yo invito y él aceptó, ¿se convierte en deponente? No. Usted confunde por el tema de deponente. Deponente, no. Deponente es por la forma que tiene en pasiva, no en cuanto a la acción en sí. ¿Sí? Como le dije, todos los verbos terminan en omega, o, todo el verbo, regulares. Hay verbo rebelde. Yo no quiero ser de nacimiento en omega, o. Yo quiero tomar la forma de pasiva, omai. ¿Lo es cierto? Pero aunque yo tenga omai, yo soy activa. Eso es lo que quiere decir. Nosotros interpretamos como si fuera activa, aunque tenga la forma de pasiva. Eso para diferenciar desde el nacimiento de O activa deponente. Lo único, pero no se va al problema. Primero, deponente hay poco caso. Segundo, se van a entender cuando hagamos ejercicio. Hago muchos ejercicios, no sea un problema, ¿eh? Si no lo voy a dejar solo, yo lo tiro, le enseño y arreglense como... No. ¿Sí? No soy mi manera de enseñar, así que no sea un problema. No le voy a dejar, como dijo el expresidente, sígame que no lo voy a defraudar, dijo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo voy a llevar hasta el último. Gracias. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bien, entonces, próxima semana nos vemos sano y salvo. Seguiremos orando por Anita, por la esposa de Eduardo. ¿Está bien? Bien. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias a Hasta luego. todos. Gracias. Chao, hasta luego. Diga. Bendiciones. Bendiciones.